Ya está con nosotros el ex procurador anticorrupción, Omar Chejade. Viene con ese título, con ese cargo que ostentó hace ya más de 10 años. Y además él fue crucial en la extradición de Fujimori y toda esa época. Omar, buenas noches. Gracias por la invitación, Jaime. Encantado. Te hemos invitado porque el acuerdo con Odebrecht tiene una gran cantidad de cuestionamientos, básicamente de sectores interesados, ¿no? Sectores de parte, y además algunas dudas válidas, cuestionamientos válidos. Pero básicamente germinan, nacen en un sector de parte que va a sentir la pegada de las investigaciones y sobre todo de las delaciones. Tú que has sido procurador, para empezar, ¿qué discrepas? ¿Qué te parece que está mal en este acuerdo? Comencemos por lo que está mal. Qué bueno que me hayas presentado como ex procurador, porque para despolitizar esta opinión, no vengo a defender ni a atacar a nadie. Te lo digo porque las críticas vienen a la Procuraduría. Por eso digo, entonces simplemente para hablar como un hombre de leyes, ¿no es cierto? A ver, yo creo que el acuerdo que se ha firmado, el preacuerdo, que aparentemente se habría filtrado, es insuficiente. No es que sea malo, es insuficiente. No es que no sea eficaz, sigue siendo insuficiente. Me parece que la cifra, si bien es cierto, es un tanto baja, aparentemente esta habría sido, números más, números menos, calculada de acuerdo al reglamento, como tú bien dices, que se firmó, me parece que en mayo del año pasado. 10 de mayo. 10 de mayo del año pasado, efectivamente, después que el Congreso de la República, en forma multipartidaria, aprobó la ley. Entonces, la cifra puede ser reacomodada, reajustada, pero eso no es lo principal. Eso te quería preguntar, porque para entender, ¿no? Un procurador se puede mandar por la libre así nomás y decirle a Odebrecht, en este caso, Odebrecht, te quiero cobrar 5.000 millones de dólares. No, no puedo. Bueno, ya 610. ¿Así nomás? ¿Así es la cosa? No, el procurador primeramente es el abogado del Estado. Para empezar. El procurador es el que defiende los intereses del Estado cuando éste ha sido agraviado, perjudicado, sobre todo en temas económicos. Entonces, no es que pone la cifra a su libre albedrío, sino que toma como base algunas estructuras lógicas, matemáticas, que están descritas en su reglamento. Y es lo que estás diciendo. La ley 3737, aprobada por mayoría en el Congreso de la República el año pasado, exonerada de segunda votación y reglamentada por el gobierno del señor Vizcarra, el premier Villanueva, el ministro Tuesta y el ministro Eresi cuando lo era de Justicia, en el Decreto Supremo 096-2018-EF. Ya, perfecto. Dicho esto, también la ley le da al fiscal, porque no solamente interviene el procurador, sino también la fiscalía, un cierto nivel de discrecionalidad para, no a su libre albedrío, sino apegado a la norma, a la ley, poder negociar y hacer ciertas concesiones, porque digamos, la colaboración eficaz de alguna manera es una negociación, es decir, no es que tú al colaborador le dices, bueno, vas a cantar todo, pero te vas a sacrificar con el máximo de la pena. Evidentemente hay cierta negociación, cierta muñeca, ¿no es cierto? Entonces, digamos, lo de la cifra es un tema que se puede mejorar, es un tema que se puede revisar, pero yo creo que hay que mantener la estructura o la columna vertebral de este acuerdo o esta negociación. Dicho esto, creo yo que la pata coja, digamos, de la mesa de esta negociación es el no haber, y por eso digo que es insuficiente, el no haber incluido, por ejemplo, a temas importantes como el gasoducto del sur o Olmos u otras más, porque Odebrecht, digamos, se han manejado cifras de inversión y de dinero en el Perú de las más de 70 obras que se ha hecho de más de 12.000 millones de dólares. Correcto. Y acá, digamos, de 12.000 millones de dólares de corrupción. Correcto. Entonces acá simplemente se le está imponiendo una pena de 600 millones. Qué bueno que lo digas, porque, a ver, varias cosas, ¿no? Primero, me llamó la atención, no sé si a ti, que el expresidente Humala aparezca en el Twitter y diga: qué bien que se firme el acuerdo. Porque le conviene. Pero mira, justamente, en el caso de la vía expresa del Cusco, ahí está metido, si bien es cierto, el ex gobernador regional del Cusco, pero jalas, y llevas a Nadine y llevas a Humala. Sin duda. Entiendo, no sé, ahí habría que ver de qué manera directa o indirecta, más que directa. La Costa Verde también hizo presencia en la inauguración con Félix Moreno. Pero son las obras de corrupción de la época de Humala, digamos,
menos dañinas al Estado. La ya. más dañina es evidentemente el gasoducto del sur, porque nadie en su sano juicio, permíteme, Jaime, decirte, puede pensar de que la corrupción en el gasoducto del sur para Odebrecht en la época de Humala costó solamente $3 millones en la campaña. Es decir, los $3 millones, siempre lo he sostenido, fue una especie de precoima, ¿no es cierto? Es decir, te doy un adelanto de lo que va a hacer después en tu gobierno. Cash. Porque, obviamente, dinero efectivo, como se hizo con los $3 millones. Yo te comento con conocimiento de causa. En la época que yo era parlamentario, el presidente Humala y Nadine como presidenta del partido llamaban a la bancada poco antes de que se firmara el acuerdo o la suscripción del contrato con Odebrecht en 2014, donde no sé si te acuerdas que incluso se sacó a un ministro de Energía y Minas, se puso al cuestionado Mayorga, se sacaron por órdenes, o no orden, sino por consejo, entre comillas, de Odebrecht al gobierno de Humala y a Nadine, eso está en las declaraciones, digamos, se sacaron a gente de proinversión que estaba haciendo de alguna manera obstáculo para poder ganar justamente la licitación de Odebrecht, que me parece que fue único postor además. Entonces, todas esas bases fueron elaboradas a la medida de Odebrecht. Y es evidente que Nadine en ese momento controlaba el Congreso de la República, la mesa directiva, tenía a su mando directo, digamos, al vocero de la bancada nacionalista, que ponía directamente ella. Llamaban a la bancada para apurar en el Congreso de la República de alguna manera el apoyo al contrato con Odebrecht y el gasoducto del sur. Era una obra emblemática, ponían y sacaban ministros en el caso de Energía y Minas y también en Proinversión. O sea, esto es una especie pues de criminalidad organizada o mini criminalidad organizada para que Odebrecht gane el gasoducto del sur. Y si nosotros sabemos que Odebrecht debía costar 1.400 o 1.500 millones de dólares y después pasa a costar 7.200 millones de dólares, ¿tú te imaginas el nivel de coima o de corrupción que hubo en ese momento? Impresionante. Y eso no está en el acuerdo. Y además, ya, de acuerdo. Tienes razón, además el proyecto comenzó costando 1.200 millones de dólares y terminó costando 7.000 millones de dólares. Eso es un escándalo. Ciertamente, a ver, que no se incluya en este primer acuerdo o en este acuerdo que no está escrito en piedra. No significa, pregunto, que después no se pueda agregar, porque la Fiscalía lo está investigando desde el año 2016. Es correcto. Si tú me dices que este va a ser el único acuerdo con Odebrecht, yo saldría a disparar. O sea, disparar legalmente, jurídicamente, políticamente, si se quiere, ¿no? Pero si tú me estás diciendo, eso no sabemos, pues, Jaime, que va a haber una especie de tramo 2, por así llamarlo, de un segundo o un tercer acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, entonces bienvenido a este primer acuerdo, porque es un acuerdo marco inicial, una especie de plan piloto, porque yo no creo que Odebrecht tenga pues solamente que pagar 615 o 650 millones de soles. 610 millones de soles de reparación, soles de reparación civil, ¿no es cierto? Y en partes, 15 años. y en 15 años, y que siga trabajando. No, yo creo que Odebrecht, digamos, la reparación civil que debe pagar el Estado es muchísimo mayor que esta que se ha acordado. Por lo tanto, si hubiese, esto hablo en condicional, un segundo o tercer tramo de acuerdos posteriores con Odebrecht, bienvenido el primero. Pero si este es el único, ahí estaría la irregularidad. Bien dicho. Ahora, lo otro es, tú que has estado en el tejimaneje de manejar la Procuraduría, estar al frente de una Procuraduría, papeles van, papeles vienen, periodistas llaman, te esperan en la puerta, en fin, o tienes trabajadores ahí que no sabes para quién trabaja, nadie sabe para quién trabaja. ¿Qué te parece la filtración? Es decir, esta filtración del preacuerdo, ¿por dónde viene? Mira, en Procuraduría o en Fiscalía siempre se van a filtrar no solamente acuerdos, sino documentos. Hay fiscales adjuntos o procuradores adjuntos que quieren ganarse glorias ajenas, muchas veces con determinados periodistas o medios de prensa. Y eso ha sido materia de investigación. Incluso se han sancionado algunos procuradores, incluso con la destitución de sus cargos, no por mí, sino por otros, en el cual se filtraban documentos, ¿no es cierto? Porque hay, lamentablemente, a veces malos funcionarios que filtran la información a la prensa. Eso no es, digamos, algo nuevo, es algo que lamentablemente ha sucedido. Esta filtración del pero también hay que decir que ha habido una ONG que siempre ha tenido la primicia, no hace falta decir quiénes son. Entonces, digamos, que el fiscal Pérez diga que ha habido una filtración,
es como que el ratero diga, me están robando, ¿no es cierto? O sea, es evidente que acá todo se juega con un determinado instituto de investigación periodística para poder sacar a través de ellos determinados réditos políticos. Eso ahora, es pero evidente. esta filtración no ha venido, la última, ¿no? En la que se han mostrado 17 páginas, no han venido por ahí, sino ha venido por otro lado. ¿Por cuál lado? Por ahí, por otros sectores más bien más cercanos Lo que pasa, al polo opuesto. lo que pasa es verdad. Lo que pasa, Jaime, Entonces, es tú me que entiendes. es evidente, ¿no? Y yo lo puedo decir con toda tranquilidad. Es evidente que hay determinados grupos políticos, el alanismo, el aprismo alanista, el fujimorismo, que quieren petardear, y en eso sí hay que estar todos unidos, los que luchamos contra la corrupción, unidos para desenmascararlos y decir, hay gente o grupos políticos que quieren torpedear este acuerdo para no ser investigados o para no ser perjudicados. Y ahí están los defensores de Alan García, o los defensores del fujimorismo al ultranza, que quieren petardear este acuerdo. Pero eso no significa que haya a otros que estén pasando piola. Es decir, ¿qué pasó con los temas de Villarán, de Kuczynski, de Humala? Y vuelvo a reiterar, la obra más corrupta que ha habido en el país se llama Gasoducto del Sur. Fue firmado en el gobierno de Humala y quienes impulsaron eso es Nadine Heredia, con toda su cúpula en ese momento, y por supuesto el expresidente Humala, ¿no? Me quedo con eso porque finalmente este no debe ser un acuerdo escrito en piedra, es un inicio por supuesto, que debe quedar sellado sí, cómo no, por ambas partes. Tú dices que no estás, digamos, no le haces cargamontón al acuerdo, sino que es insuficiente. Así es. Hay cosas. En la vida nada es perfecto, pero lo importante es sellar el acuerdo, ¿no crees? Hay que mejorarlo y los fiscales y procuradores tendrán que decir públicamente que este es un primer acuerdo y que tienen que venir otros en la que abarquen las otras obras corruptas y los otros gobiernos. Vale. Omar Chejade, gracias, Jaime, por la invitación. Gracias por venir. Encantado. Vamos rápidamente a la pausa.